Aleluya. Bueno, que estamos juntos aquí presencial en Toalta, Puerto Rico. Tenemos a muchos santos queridos en el Caribe y Centroamérica que también están conectados. Realmente el tiempo de la epidemia, pandemia, como usted le quiera llamar, nos dejó Zoom. Nos dejó la capacidad de conectarnos y maximizar la tecnología para poder considerar la palabra del Señor. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Bueno, estamos en un tiempo crucial y ustedes nos han hecho estudiar mucho en estos días para poder producir este bosquejo. Y realmente el bosquejo es tocar por encima algunos puntos de la verdad en cuanto a los hechos proféticos. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, que alumbra el lugar oscuro. Estamos viviendo una era que cada vez pues se separa, termina el tiempo del claroscuro. En inglés le llaman a eso el twilight zone. Y lo que es luz se ve más claramente como luz, y lo que es oscuridad se ve más claramente como oscuridad. Estamos en un periodo donde el Señor quiere separar la luz de las tinieblas. Y ese proceso tiene una esfera física tangible de eventos en la historia. Y la primera parte de este bosquejo pues toca algunos eventos históricos. Claro, es un resumen del contenido que existe en los libros proféticos en la Escritura, principalmente el libro de Apocalipsis, libro de Daniel, libro de Isaías, libro de Joel, libro de Ezequiel, es decir, Mateo, capítulo 24, que lo vamos a ver. Estos son libros que tienen un alto contenido profético en términos de eventos históricos que podemos ver con nuestros ojos y que suceden fuera de nosotros. Pero a la misma vez ese proceso de separar la luz de las tinieblas es un proceso que tiene que darse interna y subjetivamente. Así que tenemos dos planos aquí. El plano de la historia profética, de los eventos históricos, y el plano de nuestra experiencia personal de ser preparados, purificados por el Señor para poder venir a ser la novia que Él viene a buscar para desposar. Y este evento pues tiene que ver con el final de esta dispensación o esta era que estamos viviendo, que es la era de la iglesia, que también se le llama la era de misterio en las Escrituras. Gloria al Señor. Finalmente, este bosquejo, ese sería el punto 2 romano, el punto 3 romano, toca específicamente una carga en particular, que le llamamos los imperativos de esta salvación. ¿Un imperativo qué es? Siul, usted que es un estudiante universitario, ¿qué es un imperativo, Siul? Una orden, ¿verdad que sí? Una orden. Un imperativo es un mandamiento, es una orden que se nos da. Y hay una gran carga porque esta era, los eventos de la epidemia, la pandemia, ahora de momento todo el mundo estaba haciendo planes porque la pandemia se terminó y ¡boom! Surge una guerra en Europa Central. Así de la nada surge un conflicto militar entre Rusia como una potencia que invade y Ucrania, que es la potencia invadida. Pero Rusia tiene un significado profético en las Escrituras. Y esto es lo que va a ser interesante este compartir. Claro, Eliezer siempre me da una hora con unos minutos. Siempre me tiene bajo la limitación. Pudiéramos hablar una conferencia de 6 o 7 mensajes para ver el libro de Apocalipsis completo. Les hago esa propuesta en otro momento, pero no tenemos, ese no es el tema de este mensaje. Pero no hay duda de que la palabra del Señor tiene que guiarnos en este tiempo. Tenemos que conocer la palabra profética más segura. Muchas personas y con buenas intenciones han utilizado la palabra, los eventos históricos que suceden, pero el resultado no ha sido lo que el Señor está buscando, que es
que nosotros nos preparemos como su pueblo, que ese proceso de separar la luz de las tinieblas dentro de nosotros se lleve a cabo. Así que en la sección número 1 del bosquejo busca, aunque de una manera ultra resumida, que nos concentremos en lo que la verdad revela y echemos a un lado los disparates, las supersticiones y los miedos de muchas personas que cuando ven estos eventos, inclusive muchos cristianos, empiezan a sacar teorías de diferente naturaleza que no tienen que ver nada con lo que la verdad revela. Así que esta es una reunión que queremos que sea una reunión de ánimo, una reunión para salir de miedos y de supersticiones y de ver lo que realmente la palabra del Señor revela. ¿Para qué? Para que seamos sobrios, para que ejercitemos nuestra voluntad, como dice el punto 3 romano, para procurar al Señor. ¿Por qué razón? Porque en los tiempos que estamos viviendo, el Señor necesita un pueblo que se consagre voluntariamente. Si usted está aquí porque lo obligaron, no funciona, eso no sirve. Nosotros estamos aquí porque hay una apretura interna, porque hay una carga interna, hay una preocupación genuina por el Señor. Y eso es lo que nos debe motivar en el curso de nuestra vida cristiana. Nosotros estamos aquí porque amamos al Señor y queremos estar en el lugar más seguro. ¿Y cuál es el lugar más seguro? Bueno, el lugar donde se puede llevar Nicole la operación de separar la luz de las tinieblas internas. Y ese lugar, ¿alguien me puede decir cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se imagina cuál es? Nuestro espíritu regenerado. Nuestro espíritu regenerado. Yo espero que el compartir de los mensajes que han escuchado en Romanos los haya llevado a ustedes a concluir que para que se produzca la realidad corporativa del cuerpo de Cristo, eso es un asunto ¿dónde? Bueno, en nuestro espíritu regenerado. Por un lado, tenemos que amar al Señor de manera absoluta y darle el sí al Señor diariamente. Por otro lado, nuestro lugar, la nave espacial donde somos protegidos y guardados, es nuestro espíritu regenerado. Si no tenemos claro este asunto, realmente es muy difícil, si no imposible, poder vencer en esta era. Y el Señor está buscando vencedores. Cuando usted lee en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, el mensaje que el Señor le da a las iglesias que hace 2000 años existían en Asia, en ese momento el Señor igualó a todo el mundo. Cada iglesia el Señor le dice tal cosa, pero al final de cada una de esas 7 epístolas, todos son puestos en el mismo lugar. El que venciere. Dígale a su vecino, el que venciere. El que venciere. El que venciere. Estamos en un tiempo donde no importa en qué localidad usted esté, en qué país usted esté, la palabra que nos pone a todos en la salida es el que venciere. El que venciere. Gloria al Señor. Ok, vamos entonces, habiendo hecho esta pequeña... Imagínense usted, tengo aquí 2 bosquejos, 3 papeles, pero los hermanos nos concedieron misericordia para darnos uno donde pusieron los versículos, porque son muchos versículos. Pero no se asusten, no tenemos tiempo para cubrirlos todos. First order of command, la primera imperativo de este mensaje es: tienen que utilizar o pueden utilizar estos bosquejos con todas estas referencias para meterse en la verdad. Yo les recomiendo grandemente que ustedes utilicen la Biblia, versión recobro, con sus notas. Tienen ahí un caudal inagotable para entrar en la verdad. Queridos jóvenes, algunos de ustedes tienen que pagar el precio de meterse en la verdad. De meterse en la verdad. Pagar el precio de meterse de verdad en la verdad. Gloria al Señor. Tenemos que meternos en la verdad. ¿Por qué razón? Porque la medida que nuestro entendimiento de la verdad es perfeccionado, nuestra experiencia espiritual es elevada. Es elevada.
Cuando conocemos adecuadamente la palabra profética más segura, cuando conocemos la verdad, a fin de cuentas, mi experiencia personal con el Señor es elevada. Yo puedo entender realmente cómo yo puedo consagrarme, darle el consentimiento al Señor y tener una vida cristiana que está centrada en el ejercicio para la piedad, que no es otra cosa que el ejercicio de nuestro espíritu regenerado. ¿Por qué? Porque en nuestro espíritu humano, todo el que recibe al Señor, el Señor se instala allí. Esa es la cancha interna donde el Señor puede llevar a cabo su propósito eterno. Y todos los eventos y todas las cosas que Satanás puede hacer en esta era, en sus últimos aleteos, para evitar que aparezca la novia que se ha preparado a sí misma, para que el Señor pueda iniciar su venida. Si usted hace un resumen, toda la actividad que Satanás pueda llevar a cabo, el final, el punto medular es simplemente sacarnos de nuestro espíritu regenerado. Usted puede pensar en sus circunstancias personales, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, pero el punto, la clave, lo único que puede hacer Satanás para retrasar lo que como quiera le viene a él. Aleluya. Lago de fuego. Lo único que él puede hacer, y todo este esquema de las tinieblas está diseñado con una razón, con un propósito: sacarnos de nuestro espíritu regenerado. Dígalo, un solo propósito: sacarnos de nuestro espíritu regenerado. Señor Jesucristo, es una profunda carga que tenemos. Gloria al Señor. Entonces vamos a entrar en el mensaje, vamos a entrar en el bosquejo. Ya les hemos dicho, como dice el título, siempre que usted vaya a un compartir, el tema y la carga está en el título. Dice aquí: algunos eventos externos relacionados al fin de la era, la condición interna previa al fin de la era y la necesidad de ejercer nuestra voluntad para escoger al Señor y darle nuestro consentimiento. Esa es la tercera carga. Tienen que ejercer su voluntad para ir al Señor. La pandemia, la guerra, esto, lo otro, aún el Zoom está diseñado ¿para qué? Para aplacar, para cancelar el ejercicio de nuestra voluntad. Hay hermanos que dicen: no, ya yo tengo el Zoom, yo no voy a las reuniones. Muy serio. Tenemos que levantarnos de este sopor. Tenemos que levantarnos para ir a las reuniones. ¿Por qué? Porque la vida de iglesia es lo que contribuye a que seamos edificados individualmente. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando usted se da cuenta que usted perdió el ánimo, el deseo de ir a las reuniones, eso es una señal de que el enemigo está ganando terreno. Así que tenemos que ejercer nuestra voluntad para ir en pos del Señor. Para ir en pos del Señor en nuestro espíritu regenerado. Esa es una gran clave aquí. Dice aquí, yo les doy en el encabezamiento varios versículos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os desvíe. Mateo 24:4. Vamos a entrar a Mateo 24. Primer asunto: mirad que nadie os desvíe. Otras versiones dicen: os engañe. ¿Cómo evitamos ser desviados? Conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Hoy vamos a hacer un resumen de la verdad en cuanto a la escatología. Escatos en griego es en una sucesión de eventos el último. Estamos en los tiempos de escatos. Estamos en los tiempos donde estamos enfrentando el comienzo de los eventos finales del cierre de esta era. Por eso los teólogos le llaman escatología. Pero escato significa el último en una serie de eventos. En cuanto a ello, ¿qué necesidad tenemos? Que nadie nos engañe. Nadie nos engañe. Nadie nos desvíe realmente. Además dice en Mateo 24:42, al final de este capítulo 24 famoso, que es el hablar del Señor relativo al fin de la era, junto a Mateo 25, velad, pues porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Claro, ahí el Señor se está refiriendo al comienzo de ese periodo final de la era,
que se llama en griego la parusía. Es un periodo que dura tiempo. La venida no es un momento y ya sucedió, es un periodo de tiempo que está asociado en la Biblia a los últimos 3 años y medio de esta era. Pero al comienzo de ese periodo, que es el periodo del fin, el Señor va a arrebatar, va a tomar para sí a aquellos que maduran primero. Y esa palabra en Mateo 24:42 es una advertencia para todos nosotros. De ese día no sabemos, pero ese día viene. Y en ese día el Señor se va a llevar, va a tomar para sí del número que va a componer la novia durante la próxima era, se va a llevar a los que maduren primero. Digamos todos juntos, maduren primero. Este es un asunto de madurar y crecer en nuestra vida cristiana. Tenemos que madurar. ¿Qué va a suceder con los que maduren primero? Al comienzo de este periodo de 3 años y medio que se llama la Gran Tribulación, o se llama el periodo que incluye la parusía, la venida del Señor, los procesos en los cuales el Señor viene hasta que cierra esta era, la gran necesidad es nosotros velar. ¿Y qué hemos dicho que es velar en términos prácticos? ¿Vivir dónde? ¿Mantenernos dónde? En nuestro espíritu regenerado. Todo el esquema está diseñado para sacarnos ¿de dónde? De nuestro espíritu regenerado. Esto es fundamental a nuestra experiencia. Así que, número 1, no seáis engañados. Para eso tenemos que conocer la verdad. Número 2, velar. Velar. ¿Velar cómo? Amando al Señor. Velando, manteniéndonos en nuestro espíritu. ¿Qué va a producir eso? Madurez. Madurez. Así que cuando el Señor viene a buscar a su pueblo, ¿quiénes son los primeros que son tomados por el Señor? Los que maduran primero. Los que maduran primero. Señor, concédeme madurar en este tiempo. Concédeme madurar en este tiempo. Pero vamos a ver aquí en contraste que eso no significa que nos vamos a ir a los montes a vivir vida contemplativa, Saúl, porque el Señor viene. No. Aquí tenemos una conclusión para tener una visión práctica, una visión sobria de nuesra vida humana. Por un lado, excitamos nuestro espíritu, pero por el otro lado, cumplimos con nuestras responsabilidades. Ustedes son estudiantes universitarios, así que tienen que cumplir con sus responsabilidades académicas. Si Dios le ha dado la materia gris para una licenciatura o bachillerato, como dicen acá en Puerto Rico, usted debe ir por ello. Si tiene la capacidad para hacer una maestría, debe ir por ello. Si tiene la capacidad de hacer un doctorado, debe ir por ello. Para tener algo que poner en el altar de la consagración. Dale al Señor voluntariamente. Aleluya. Gloria al Señor. Saben, parte del esquema de Satanás en este tiempo es hacer la educación mediocre. Mi generación yo no tenía esa oportunidad, los estándares eran bien elevados. Y aunque usted dirá, hermano, usted nos está dando una conferencia sobre aprovechamiento académico. Bueno, no, pero está incluido. Está incluido. Tenemos que echar el resto. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad humana también. Y eso es parte del balance de este compartir en esta mañana, tarde o noche o cuando lo estén viendo. Gloria al Señor. Dice aquí, Apocalipsis 1:10 le doy, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Vamos a ir un momentito a esa nota, Apocalipsis 1:10. Quiero leer esta nota porque esta nota traza o establece la pauta del libro de Apocalipsis. Por eso les digo que debemos usar la versión recobro de la Biblia por la riqueza que existe de la verdad en estas notas. Apocalipsis capítulo 1. Verso 10. La nota de Apocalipsis 1, verso 10. Apocalipsis 1, 10. Nota 1. La nota 1. Apocalipsis es un libro que tiene 4 visiones. 4 visiones. Realmente son 4 visiones que están concentradas en el libro de Apocalipsis. Pero ¿cuál es la clave? Para Juan poder ver estas visiones.
Yo estaba en el espíritu. Recuerden, ¿dónde ganamos el juego? En nuestro espíritu regenerado. Dice la nota. Este libro no solo hace hincapié en el Espíritu de Dios como Espíritu 7 veces intensificado, que lleva a cabo el mover intensificado de Dios, sino también en nuestro espíritu humano como el órgano que hace real para nosotros el mover de Dios y con el cual respondemos al mismo. En otras palabras, no estamos aquí meramente para conocer escatología, por la curiosidad de lo que está pasando, a ver si tengo más tiempito y me puedo casar y la guerra esa termina. O puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Realmente nuestra perspectiva de entender la escatología, de entender los eventos finales, es desde la perspectiva de Juan. Yo estaba, ¿dónde? En el Espíritu. En el Espíritu. Dice aquí, sino también en nuestro espíritu humano como el órgano que hace real para nosotros el mover de Dios y con el cual respondemos al mover de Dios. Solo el Espíritu, nuestro Espíritu, puede responder al Espíritu, el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Te gustó eso? A mí me encanta esa nota. Dice, este libro está compuesto de 4 visiones principales. 1, la visión de las iglesias, que va del capítulo 1 al 3. 2, la visión del destino del mundo, capítulo 4 hasta el 16. Y todos nosotros con el evento de la guerra de Rusia y Ucrania, todos se nos ha picado la curiosidad con respecto a los eventos de la historia del mundo. Pues mire, aquí en Apocalipsis, en esos capítulos, se nos va a dar proféticamente la visión del destino del mundo. 3, la visión de Babilonia la Grande, capítulo 17 al 20. Babilonia la Grande en la Biblia es el agregado de los poderes políticos y religiosos que han prevalecido en la historia. ¿Y cuál es el destino de esos poderes políticos y religiosos que han prevalecido durante la historia humana? La Biblia nos dice el destino de Babilonia. Y Babilonia tiene 2 aspectos. Tiene un aspecto religioso y tiene un aspecto material. El aspecto religioso de Babilonia va a ser terminado por el Señor bien cercano a los eventos del arrebatamiento o de la toma de los creyentes maduros al comienzo de los 3 años y medio de la gran tribulación. Durante esos días, el Señor va a juzgar a la Babilonia religiosa. Y mire, la va a juzgar y la va a aniquilar. Yo no tengo tiempo para entrar en esos detalles, pero la Babilonia religiosa y política va a ser destruida. La Babilonia física o material va a ser destruida en la 7ª copa, al final de ese periodo de 3 años y medio. Va a ser destruida la Babilonia material. Así que les estoy creando tal vez muchas preguntas. Babilonia religiosa, Babilonia material, el comienzo de 3 años y medio, el final de 3 años y medio, al comienzo de esos 3 años y medio del final de la era, el Señor arrebata a su trono a los que están maduros. O sea que si yo no estoy maduro, no me voy a ir. Así que el Señor, y al final hay un arrebatamiento general de todos los creyentes. Es decir, esto se complica en términos del conocimiento de la verdad. Pero algo tenemos seguro. Podemos con este bosquejo comenzar a entrar a estos eventos históricos. Y número 2, algo que lo podemos hacer sin necesariamente tener todo este conocimiento. Ejercitar nuestro espíritu. Velad en oración. Velad amando al Señor. Gloria al Señor. Dice aquí, Juan estaba en su espíritu cuando vio estas 4 visiones. Es decir, él recibió la revelación del misterio de Cristo en su espíritu, según lo mencionado en Efesios 3:5. Nosotros también necesitamos estar en nuestro espíritu para recibir las visiones que se encuentran en el libro. Gloria al Señor. Y finalmente les doy allá Apocalipsis 22:17 en el encabezamiento, que es un versículo que tiene que ver con el ejercicio de la voluntad. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere. Al final, yo me santifico, yo me doy para madurar porque quiero. Usted tiene que ejercer su voluntad. La voluntad es un componente de su alma. El novio, el Señor, ¿dónde está? Mi espíritu regenerado.
pero usted tiene que ejercitar, meter su ser, su alma en su espíritu. Eso es fundamental a toda experiencia cristiana. Y ese es un versículo que puede resumir la sección 3 con respecto a los imperativos, a las órdenes que las vamos a ver. Dice aquí, 1, en cuanto a la palabra que el Señor trajo a sus discípulos relativos a la destrucción del templo, el tiempo del fin y su venida, podemos afirmar que estamos entre Mateo 24:4 y Mateo 24:14. En este momento estamos entre Mateo 24:4 y Mateo 24:14. Por lo tanto, ustedes me deben preguntar, vamos a leer Mateo 24 al 14 para saber dónde estamos, ¿cierto? Tan sencillo como eso. Y ustedes me dirán, hermano Cari, ¿por qué usted está enfatizando tanto eso? Porque si nosotros no sabemos dónde estamos, nuestra óptica de los eventos en Ucrania es distorsionada. Nuestra óptica de la pandemia es distorsionada. Y en vez de ser sobrios, lo que vamos a tener es miedo y terror. Y vamos a usar la Biblia para meterle miedo a la gente. Y créame, yo después de 50 años de vida cristiana no estoy aquí para meterle miedo a nadie. Yo estoy aquí para amar al Señor y para usar mi espíritu regenerado. Con un conocimiento adecuado de la verdad para saber dónde estamos. Ya usted sabe dónde estamos. Si usted no se me acuerda de nada más, de todo lo que estamos hablando aquí hoy, usted puede decir, hermano Oscar, no problem. Estamos entre Mateo 24:4 al 14. Así que el 15 es importante. Les voy a leer aquí Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os desvíe. La palabra en griego es planao. ¿Tú sabes lo que es planao? Divagar. Mirad que nadie los ponga a divagar. ¿Cuántos de ustedes llegaron divagando aquí a este tiempo de conferencia? Yo espero que estén divagando menos. Gloria al Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos desviarán. Y oiráis de guerras y rumores de guerra. Oirás de guerras y rumores de guerra. Entonces, la letra A, para ir rapidito, yo estoy pareándole los versículos de Apocalipsis 6, donde se nos dan 7 sellos, se nos dan 7 trompetas y se nos dan 7 copas. Y usted me dirá, hermano, ¿con qué se bebe eso que usted acaba de decir? En el libro de Apocalipsis, la revelación de las 4 visiones, ¿vieron la nota? Se revela por medio de símbolos o señales que tienen significado espiritual. Y usted puede dividir Apocalipsis del capítulo 1 al 11 y del capítulo 12 al 22. ¿Me siguen? En la primera sección, capítulo 1 al 11, tiene la revelación de los sellos y de las trompetas. ¿Me siguen? Primera sección, Apocalipsis 1 al 11, tenemos sellos y trompetas. Segundo truco aquí para la interpretación. El séptimo sello, su contenido son las 7 trompetas. Está bueno esto. Así que el séptimo sello de los 7 que se revelan en la primera sección que va de Apocalipsis 1 al 11, particularmente en el capítulo 6, el séptimo que incluye las 7 trompetas. Y las 7 trompetas se van a revelar en el contenido del libro. En la segunda parte del libro de Apocalipsis, del capítulo 12 al 22, tenemos las 7 copas. Así que ya sabemos algo. Primera sección del libro, ¿qué tenemos? Sellos y trompetas. Séptimo sello, ¿qué incluye? Las 7 trompetas. Hermano, entonces será lógico decir que la séptima trompeta ¿incluye las 7 copas? Sí. Ya estamos aquí haciendo escatología, estamos aplicando principios de interpretación. Los 7 sellos, en la primera sección, el séptimo, incluye las 7 trompetas. Y cuando se revela las 7 trompetas, la séptima trompeta, ¿qué me va a incluir? Que aparece en la segunda sección de Apocalipsis, del capítulo 12 al 22, las 7 copas. Y las 7 copas es el último día de la gran tribulación, de ese periodo de 3 años y medio. ¿Ok? Les doy este principio, más que nada, no para que no le vamos a dar un quiz cuando terminemos aquí, ni un examen, tranquilo.
Les estoy dando esto para provocarlos. Wow, yo he estado leyendo la Biblia, pero esto es nuevo para mí. Me compré la verdad. Compré la verdad. Yo espero que algunos de aquí salgan bien cargados con meterse en la verdad. ¿Tenemos las herramientas? Claro que la tenemos. Tenemos el ministerio del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Ok, entonces, seguimos leyendo. Mirad que nadie os desvíe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos desviarán. Esa es la era. Esto que estamos leyendo aquí comenzó con la ascensión del Señor hace 2000 años. En ese periodo de tiempo, hasta el día que no estamos viviendo, año 2022, es el tiempo donde suceden estos eventos que el Señor destaca en Mateo 21. ¿De qué versículo a qué versículo? Del 4 al 14. Mateo 24, del 4 al 14. Pero esos mismos eventos usted los puede parear con los sellos en Apocalipsis 6. Puede hacer un pareo, Siul ya le está gustando, se está riendo, aunque no le veo la cara. Ya podemos parear lo que el Señor dice con lo que Juan dijo. Porque ¿quién escribió Apocalipsis? Juan. Así que lo que dice Juan en los sellos corresponde a lo que dijo el Señor en Mateo 24. Dígame amén, dígame amén. Aleluya. Primer sello. Fíjense ustedes que le doy el pareo ahí. Tiene la respuesta ya. Mateo 24, 14. Y será predicado, dijo el Señor, en Mateo 24, 14, este evangelio del reino. ¿Desde cuándo se comenzó a predicar? Desde la ascensión del Señor. ¿Se sigue predicando hoy día? Bueno, hay mucho evangelio de la gracia. El evangelio del reino implica otras cosas. Implica otras cosas. Le voy a dar Josué otra orejita. Antes del versículo 15, que es bien importante, el versículo 14, ¿qué dice? Que una señal de que viene el tiempo de los últimos 3 años y medio de esta era es la predicación ¿de qué? Del evangelio del reino. ¿Y a quién le corresponde predicar el evangelio del reino? En las universidades de Puerto Rico, de Cuba, de la República Dominicana, de Costa Rica, de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador y en todas las universidades. ¿A quién le corresponde predicar el evangelio del reino? A mí no me miren, ya yo cumplí con mi responsabilidad académica en mi vida. ¿A quién le corresponde predicar el evangelio del reino? Usted tiene que decir, mire, voy de nuevo, a ver si lo... ¿A quién le corresponde predicar el evangelio del reino? ¿A quién? A mí, a ustedes. Ustedes tienen que hablar el evangelio del reino. Pero lo importante del versículo 14 es que es una señal del fin de la era. Y yo les hago otra pregunta para ir almidonándolos. ¿Se está predicando el evangelio del reino como una señal? Porque esa es una señal previo al comienzo ¿de qué? De la venida del Señor. ¿Estamos predicando el evangelio del reino? Ayer estaba leyendo una estadística sobre los 7 billones de personas que hay. Todavía hay 1 billón de personas en la tierra que no tienen una Biblia para leer. De las 7. ¿Tenemos o no tenemos taller, mis amores? ¿Ok? Fíjense que la palabra que le estamos trayendo los quiere salir del susto de las bombas en Ucrania para ser balanceados y sobrios. Estamos predicando el evangelio del reino, Iván, allá en Humacao. Se está predicando, la iglesia, los santos, los vencedores están predicando activamente el evangelio del reino como señal del fin de la era. Dígame honestamente, ¿sí o no? ¿Verdad que hay muchos no? ¿Verdad que sí? 1 billón de personas todavía no tienen la lectura de la Biblia en la tierra. Así que no les estoy diciendo, tal vez algunos dirán, wow, qué bueno, ya con eso me tranquilicé. El Señor no viene hoy a las 3 de la tarde, así que estoy por la libre de nuevo después que salga la conferencia. No. Usted no está aquí de manera aleatoria, ni ellos allá. Usted está aquí porque el Señor lo tiene aquí. Usted tiene que amar al Señor. Usted tiene un espíritu regenerado. Usted tiene que tomar decisiones
porque hay unos imperativos. ¿Para quién? Para los que están, no, para los que le dan el corazón al Señor. Vamos a decirlo todo, voluntariamente. La gente que cierra la era le da el corazón al Señor. ¿Cómo? Seguimos aquí. Segundo sello, la guerra. Cuando abrió el segundo sello y el segundo ser viviente que decía, ven, eso es Juan, el espíritu de Juan, el ángel, perdón. Y miré y salió el caballo bermejo y quien lo montaba le fue dada autoridad para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. En los pasados 2000 años, eso ha sucedido. Guerra, rumores de guerra, guerra para aquí, guerra para acá. Esa ha sido la historia de los pasados 2000 años. El Señor, como lo dijo en el verso 6, y oiráis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os alarméis. Mirad que no os alarméis. Lo que tenemos es que ganar el conocimiento de la verdad para ser sobrios y velar, pero no para caer en miedo y pánico. Hice ahora a sembrar, como he escuchado por ahí que algunos ahora están en el ministerio de sembrar ñame y batata. Señor Jesús, hermanos, ¿conocemos la verdad? ¿Conocemos la verdad? Tenemos que conocer la verdad, porque si no nos inventaremos cosas que no están en la palabra del Señor. Señor Jesús, el que se creía que con esto usted se liberó de la maestría o el doctorado o completar el grado, aquí no. Oh, vamos a invocar el nombre del Señor. Oh, Señor. Seguimos. Tercer sello, la escasez y las hambrunas. Lo tiene la versión en Apocalipsis 6:5. Caballo negro, balanza en la mano. Y uno de los 4 seres vivientes, una medida de trigo por 1 denario, 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no daña el aceite del vino. ¿Qué es eso? Escasez. La escasez, por lo tanto, ¿aumenta qué? El costo. Yo vi el galón de gasolina aquí en Puerto Rico, a unos 10 lo vi en una gasolinera. Perdón, el litro. Ya quisiéramos, ¿verdad? Que el galón. El litro. ¿Cierto? Escasez. ¿Y qué produce eso en la gente del mundo? Miedo, pánico. ¿Qué debe producir en nosotros? Una visión sobria. Estamos velando. ¿Pero eso significa que el Señor viene mañana a las 2 de la tarde? No. Todavía el Evangelio del Reino no ha salido. No tenemos como una gran señal del fin de la era. Pero hay una expresión por ahí, principio de dolor. Vamos a seguir. Cuarto sello, la muerte y las pestes. La palabra en griego, pestes, que estamos terminando, espero yo. ¿Qué estamos terminando? Una pandemia. Y cuando surgió la pandemia por primera vez, todos los noticieros y todos los periódicos que lo que quieren es vender prensa, ¿verdad? Y vender las noticias, porque si no se quedan sin trabajo, dijeron, sin precedente. Mentira, embuste. De 1918 al 20 hubo la gripe española, fue la última gran pandemia. Murieron más de 60 millones de personas. Así que eso de que no hay precedente, toda la era de misterio está llena de esto. De guerra, de muerte, de hambruna, de escasez. Tenemos que ser sobrios. Yo me recuerdo en el 91. ¿Cuántos de ustedes habían nacido en el 91? La primera guerra del Golfo. Y todo el mundo, espérate que esto se puso serio. 2003, la segunda guerra del Golfo. ¿Cuántos habían nacido? Unos poquitos más. Estaban jugando con muñecas y... ¡Wow! Esto está tremendo. ¿Cuántos vivieron el embargo de la OPEC en el año 79? ¿Cuántos? Yo estaba allí. ¿Cuántos recuerdan eso? Las filas kilométricas para echar gasolina al automóvil, al carro. ¿Qué yo les quiero decir con esto? Hermano, esa es la característica de la era de misterio hasta el versículo 14. Pero las acabo de poner una gran tranquilla profética. La iglesia. El versículo 14 es que está antes del versículo 15. Y usted me dirá, ¿qué importa eso? No, ya llegaremos. Veremos la importancia de eso. Así que tenemos en el cuarto sello
las muertes y las pestes. Palabra correspondiente del Señor, Mateo 24:9. Le estoy dando, mire, el paralelismo de lo que el Señor Jesús habló con lo que Juan habló en el libro de Apocalipsis. En la sección de los sellos, que está en cuál sección del libro de Apocalipsis, en la primera sección, que es la que va de capítulo 1 al 11. Vamos bien, gloria al Señor. Quinto sello, lo incluimos ahí, pero es muy interesante, no tenemos tiempo. El quinto sello es, Juan ve cómo los mártires que a través de esa era han sido mártires por causa del testimonio del Señor, empiezan a darle al Señor y dicen, mira, ¿y cuándo tú vas a vengar nuestra sangre? Y esa gente está orando en la sección del seno de Abraham, donde ellos están, en el Hades. El seno de Abraham es donde va el espíritu y el alma de los creyentes que mueren. Y esos vencedores están diciendo, Miguel, Señor, cuando tú vengas la sangre nuestra. ¿Usted podrá creer eso? Que hay muertos que están orando y ustedes que están vivos a veces no oran. Hermana Priscila Villalobos, allá en Costa Rica, un abrazo. Denis, los de las piedras, gloria al Señor. Los mártires en el seno de Abraham están orando. Y tenemos que estar aquí 4 días así, desconchuflándolo de donde venía. Limpiándole los pistones espirituales para que pueda hacer una oración. Vamos a hacer todos juntos una oración corta. Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te amo. Señor, destapa mi ser interior. Aleluya. Así que el quinto sello revela eso. Lo tienen ahí para que se metan en la verdad. Sexto sello. Al comienzo de esos 3 años y medio finales va a haber una gran conmoción de cielo y tierra, y al final la gran tribulación, el periodo de la venida del Señor, comienza con una conmoción de cielo y tierra y termina con una conmoción de cielo y tierra. Pero yo no quiero estar ni en la primera conmoción de cielo y tierra, ni en la segunda conmoción de cielo y tierra. ¿Dónde yo quiero estar? Hermano, usted dijo algo ahí de que el Señor en Mateo 24:42 viene secretamente para buscar a los que han, que Josué, madurado. ¿Y cuál es la recompensa? ¿Cuál es el beneficio de los que maduran primero? Que no van a pasar por ese periodo de tiempo. No van a pasar por la gran tribulación. Ellos se van en el vagón de primera. Ayer yo volaba desde Texas para acá y no estaba en el vagón de primera, créame. Me duele todo todavía. Pero el avión llegó, gloria a Dios. Señor Jesús. Señor, yo quiero madurar. Señor, yo quiero ocuparme de amarte. Señor, yo quiero ocuparme de cumplir mis responsabilidades humanas. Y yo quiero velar. Yo no quiero que me vendan gato por liebre escatológico. Yo no quiero estar con terror, pero quiero ser sobrio. Quiero conocer los eventos de la verdad para separar dentro de mí, ¿qué cosa? Las tinieblas de la luz. Aleluya. Mirando a mi Señor en mi espíritu día a día. Hermano, ¿y qué pasa si peco? Sangre hay. Sangre hay. Para tú poder restaurar tu comunión con el Señor. Así que ahí tienen el paralelismo. Mateo 24:13. Yo les puse ahí, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Pero en Apocalipsis 6, del 12 al 17, se dan los eventos relativos a esta conmoción inmediatamente antes de esos 3 años y medio finales, que la Biblia le llama la gran tribulación. Entonces la palabra tribulación en griego es tlipsis. Y tlipsis es cuando lo aprietan a usted, cuando una uva, cuando usted está en un sitio y lo aprietan. Cuando usted está como en la vid, ahí clavado en la vid, y lo aprietan. Hay una apretura, hay una presión. El Señor está presionando a cada uno de nosotros por muchas situaciones externas e internas, porque Él quiere la novia. Él quiere el pueblo que madura primero. Y lo impresionante es que cuando ese pueblo madura, los eventos estos se aceleran en la profecía, en los eventos históricos. Dice la letra A, antes del sexto sello, en la parusía del Señor. ¿Qué es la parusía?
La parusía es el periodo de la venida del Señor que se va a dar progresivamente durante esos últimos 3 años y medio de esta era, que incluye el periodo de la gran tribulación, de la metaclisis, de la gran apretura que el mundo vivirá por causa de que la era está llegando a su fin y está comenzando una nueva era, la era del reino milenial. Así que cuando usted escucha el mundo se está acabando, la gente dice eso, pero de lo que está hablando es del final de esta era. Este mundo, como lo conocemos, no se acaba al final de esta era. Se acaba 1000 años después que comience la próxima era. Va a ser entonces renovado completamente. Pero durante la próxima era, este mundo existirá como usted lo conoce. Pero el disfrute de esta situación, porque Satanás será atado, será un disfrute para los creyentes vencedores. Será un disfrute para los creyentes vencedores. Gloria al Señor. Antes del sexto sello, en la parusía del Señor, sucede la venida secreta del Señor para arrebatar a los que maduren. En la segunda sección del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14, se nos habla del arrebatamiento del Señor tomar hacia el trono, porque Él está descendiendo a la tierra. A lo que la Biblia llama el hijo varón. ¿Quiénes son el hijo varón? Los vencedores que han muerto. Los vencedores son los que califican para correinar con el Señor durante la próxima era. ¿Quién quiere ser parte de eso? Y las primicias. En Apocalipsis 14, segunda sección de Apocalipsis, las primicias son los vencedores que están vivos. En Mateo 24, 42. ¿Qué va a hacer el Señor con eso? Los va a tomar directamente para el trono. Y yo quisiera insertar aquí Mateo 24, 42. Del 40 al 42 para seguir dándole sobriedad a los eventos que estamos viviendo. Dice aquí, velad, dice aquí en el verso 40, entonces estarán 2 en el campo. Esa gente no estaba en el monte viviendo vida contemplativa, ¿oyó? Uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. Nota 43. Las expresiones en el campo y estarán moliendo indican el hecho de que ganarse el sustento trabajando. Aunque los creyentes no deben estar embotados por las necesidades de esta vida, esa es la característica de los días de Noé. Embotados. Necesitan ganarse el sustento trabajando. El pensamiento de abandonar el trabajo con el cual uno se gana la vida es otro extremo de la táctica de Satanás. Mire qué tremendo esto. Por un lado, el Señor viene. Por un lado, estamos viendo el comienzo de dolores, estamos viendo una historia. Pero ¿cuál es el otro extremo que podemos adoptar? Olvídate tú, a mi plin. Si el Señor viene y esto se va a acabar, ¿para qué yo voy a seguir fajado con el cálculo número 3 allá en el colegio de Mayagüez? Olvídate de eso. O con la ingeniería. Algunos del colegio de Mayagüez se sonrieron hasta acá. Olvídate de eso. No. Nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades por algo que decimos en la conclusión de este mensajito. Así que recordemos. Y dice el versículo 43, refiriéndose a los que maduran primero, a los que están velando, a los que se están preparando, dice, pero sabed esto, que si el dueño de casa supiese en qué vigila el ladrón, habría de venir y velaría y no permitiría que penetrasen en su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo vendrá a la hora que no pensáis. Pero ahí el Señor se está refiriendo a la venida secreta al comienzo de los 3 años y medio de la gran tribulación, de la parusía del Señor. Ese día nadie sabe, pero ¿qué nos dice el Señor? Tenemos que ver. ¿Y para qué está diseñado el cosmos satánico? ¿Para qué está diseñado todo esto? Para que no velemos. Para que no velemos. Para que nuestro corazón se llene de otras cosas. Todo está diseñado para que no velemos. Los que velan maduran.
Los que maduran antes del comienzo de ese periodo de prueba sobre toda la tierra serán, ¿qué dice las Escrituras? Serán arrebatados al trono. La palabra en griego es arpazo. Suena impresionante, arrebatados. Serán llevados a esa esfera. Mientras el Señor continúa descendiendo durante esos 3 años y medio, hasta que al final de ese periodo suceda el evento que vamos a descubrir ahora. Mateo 24:15. Fíjense ustedes que yo les estoy haciendo una demarcación, volvemos a los primeros versículos, bien clara, del versículo 14 al 15. El 14 dice, será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada. ¿Y qué fue lo que dijimos? Tenemos una gran preocupación porque estamos claros de que no tenemos certeza de que el evangelio del reino ha sido predicado a toda la tierra habitada. Por otro lado, ¿quién tiene esa responsabilidad? Los que conocen la verdad, los que conocen realmente, los que se están preparando, conocen la verdad. Por lo tanto, ellos tienen esa responsabilidad. Dice el verso 15, y aquí la cosa hace un giro profético bien interesante. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora anunciada por medio del profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lee entienda y se hace una descripción de las cosas que hay que hacer. Yo le voy a leer el punto aquí. Mateo 24:15 se refiere a las 70 semanas que Daniel profetiza en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel. Y yo le doy las referencias bíblicas ahí. Es un evento asociado al 7º sello, al final de la era, pero en específico a la 5ª trompeta dentro de dicho sello. Yo no tengo tiempo para entrar en los detalles, simplemente les digo que hay un 7º sello, y ahí específicamente yo les dije que en el 7º sello estaba el contenido de ¿qué? De las 7 trompetas. En la 5ª trompeta, pueden ir a la Biblia, va a haber unos eventos que muestran lo que va a suceder. Cuando el Señor arrebate, lleve al trono de Dios, según Apocalipsis 12, aquellos que están descritos como el hijo varón, que yo les dije que eran los vencedores que habían ¿qué? Muerto, dentro de los cuales hay muchos de esos mártires que están clamando, ¿verdad que sí? Sí, clamando, Señor, ¿cuándo es que viene la cosa? ¿Cuándo tú vengas nuestra sangre? Esos son arrebatados al trono de Dios. Y la Biblia revela en Apocalipsis capítulo 12 que lo primero que van a hacer los vencedores, que son descritos como la compañía del hijo varón, los vencedores que han muerto a través de la época, van a llamar a Miguel. Miguel es el ángel que está peleando por los intereses del pueblo de Israel. Y le van a dar una orden a Miguel y a sus ángeles. Y es sacar de los cielos, sacar de la operación de los aires a Satanás, a los principados y a las potestades. Este sistema que usted conoce en la atmósfera baja está lleno de la actividad de principados y potestades, que son los ángeles caídos que siguen a Satanás en su rebelión. El comienzo del fin para esa ganga se da cuando los vencedores maduros al comienzo del final de la era son arrebatados, y Apocalipsis capítulo 12 de los versos 5 al 9 dice que ellos le van a dar esta ordencita. Le van a dar esta orden. ¿Quieren verlo? Dice, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es ella? La iglesia, los creyentes de todas las épocas. Todo el sistema espiritual invisible de la era de Sodoma y Gomorra está diseñada para destruir la próxima generación. Dice aquí, y ella dio a luz un hijo varón que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado, verso 5, a Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para que allí la sustenten por 3 años y medio, 1260 días. Después estalló una guerra en el cielo. ¿Querían guerra? Yo quiero esta guerra. Esta es la que yo quiero. Después estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y pelearon el dragón y sus ángeles.
Eso es inmediatamente en el comienzo de ese periodo de 3 años y medio. Está ahí, la iglesia, el agregado de todas las creyentes, da a luz un hijo varón. ¿Quiénes son los hijos varones? ¿Quiénes son el hijo varón? Hermanos, los que maduran primero, que fueron los vencedores durante toda la era de la iglesia, que están muertos, que son los que claman por venganza. ¿Se recuerdan? Ellos son arrebatados y se le da el honor, Iván, de decirle a Miguel: Miguel, limpia los cielos. Vamos a empezar la limpieza del universo. En esta parte ustedes tienen que decir aleluya. Tienen que decir, bueno, vamos de nuevo, Miguel. Hay que decir en esta parte aleluya. A esa gente se le da el honor, los mártires, los que pagaron el precio, siglo XVI, XVII, XVIII. Su sangre es vengada, pero le dice: ok, a ustedes les toca ahora. Y ellos dan la orden. Y Miguel y los principados y las potestades y toda la actividad satánica en los aires es echada a la tierra. Por lo tanto, la tierra no va a ser un lugar muy nice para vivir en esos 3 años y medio. Es sin los principados y las... Imagínese usted, además de los demonios, los principados y las potestades operando en esta tierra. No va a ser un lugar agradable, definitivamente. Por eso es que hay sellos, trompetas y copas. Porque desde el momento en que el hijo varón es arrebatado, voy a usar una expresión bien puertorriqueña, me perdonan, la catimba, el juicio que el Señor le va a infligir a su enemigo son sellos, trompeta y al final copa para eliminar no solamente de la tierra. La Biblia dice que al comienzo de la próxima era va a ser atado Satanás y echado al abismo. Y al final de la próxima era que viene, la era del reino milenial, yo quiero correinar con Cristo en esa era. La Biblia dice que será lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego. Pero es bien significativo que el hijo varón tiene el honor de dar esa orden. Y se lo estoy leyendo allí, aunque a usted le parezca, usted diga, wow. Recuerden que es un lenguaje muy tipológico, son muchas señales con significado espiritual, pero eso es lo que dice las Escrituras. Dice: pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a toda la tierra habitada. ¿Por qué es que tenemos que conocer la verdad? ¿Por qué el Señor nos dice: mirad que nadie os engañe? Porque si usted no conoce la verdad, Satanás va a engañar. Satanás inclusive va a usar la misma palabra para producir acciones y cosas que no tienen que ver absolutamente nada con lo que hacemos en la iglesia. En la iglesia lo que hacemos es concentrarnos, según Efesios capítulo 4, en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, más cero. Ese es nuestro tema en la iglesia. Gloria al Señor. En la iglesia guardamos la unidad. En la iglesia no permitimos que entre la división, aún con cosas que usted crea en el plano personal. Si usted cree esto o lo otro en cuanto a dieta, en cuanto a día, en cuanto a salud, en cuanto a alimentación, créalo para usted, pero no se lo imponga al hermano. No lo pueden poner al hermano, porque ese no es nuestro tema en la vida de iglesia. En la iglesia estamos concentrados en 2 cosas: en la fe básica y en el conocimiento del Hijo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Le voy a dejar eso ahí. Dice, las 70 semanas, estamos en el versículo 15, es un periodo profético de 70 semanas de años, o 490 años, que comenzó con el decreto de Artajerjes en el año 444 a.C., cumple las 69 semanas en el año 33, que es el año en que Cristo es muerto y resucita, y después de eso viene la era de suspensión o misterio por 1000 años, para entonces entrar a la última semana, que es la semana 70. Leo.
Las 70 semanas es un periodo profético de 70 semanas de años o 490 años, el cual es dado desde la perspectiva de Israel. En la gran tribulación hay tres grandes actores colectivos: la nación de Israel, la iglesia y el gobierno humano. El gobierno humano. Estos son los tres grandes actores durante el periodo de la gran tribulación. Y dice aquí, ese periodo va desde la construcción del segundo templo. El segundo templo se comienza a construir luego que termina la cautividad de Israel. Y ese periodo produjo la existencia del segundo templo. El segundo templo. El primero fue destruido por Nabucodonosor en el año 586. Después de 70 años, los hijos de Israel regresan de Babilonia a Israel y comienzan a reedificar el segundo templo. ¿Ok? El segundo templo. Y las 70 semanas nos hablan desde la construcción del segundo templo, pasa por la venida y la muerte del Señor, la destrucción del segundo templo en el año 70 de esta era, y la profanación por el anticristo del tercer templo al comienzo de los últimos 3 años, de los últimos 3 años y medio de esta era. ¿Hay un tercer templo? No hay un tercer templo. No hay un tercer templo. Yo no puedo entrar en los detalles, pero les estoy dando ya 2 señales significativas. La predicación del Evangelio del Reino. Ustedes me dijeron, todavía falta. ¿Y qué otra cosa hace falta para el cumplimiento de Mateo 24:15? El tercer templo. Porque dice que el anticristo profanará ese templo. ¿Cierto? Te va a Jerusalén, va a la explanada de Herodes, ¿y qué es lo que hay allí? Allí no hay un templo, allí hay una mezquita dorada. ¿Ok? Piensen ustedes cómo la historia nos ayuda, pero lo tremendo es que Daniel ya no los había dicho hace 2700 años en la profecía. En el cumplimiento profético ya han transcurrido 69 semanas o 483 años. La semana 70 son los últimos 7 años de esta era, y la segunda mitad de dicha semana es ¿qué? Periodo de la gran tribulación, que también es el periodo de la venida del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Al comienzo de esa segunda mitad, ¿qué sucede? Los creyentes son ¿qué? Los creyentes maduros son ¿qué? Arrebatados al trono. ¿Qué sucede con Satanás? Es echado por Miguel ¿a dónde? A la tierra. Aleluya. Vamos construyendo aquí algo. Vamos construyendo algo aquí profético. Ahora bien, si vamos a Daniel 9:25 al 27. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Tenemos que ir a Daniel 9. Si vamos a Daniel capítulo 9, yo voy a leer la profecía directamente. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Son las 70 semanas asociadas ¿a quién? A Israel. Para cerrar la transgresión, poner fin a los pecados, hacer propiciación por la iniquidad, traer la justicia de los siglos, terminar la visión, sellar la profecía, completarla, y para ungir el lugar santísimo, que es el templo que va a ser restaurado, que va a ser purgado luego de ser profanado por el anticristo, y que existirá durante la próxima era. Dice aquí: sabe pues y entiende que desde la salida del decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén, 444 antes de Cristo, hasta el tiempo del Mesías príncipe. ¿Quién es ese? El Señor en su primera venida. Daniel es un libro que nos profetiza la primera venida del Señor. Por lo tanto, nos profetiza el final de la era de la ley de Moisés, y nos profetiza el comienzo de la era de la gracia, que es la era de misterio, que ha durado ¿cuánto hasta el día de hoy? 2000 años. Y donde han pasado todas las cosas que el Señor nos profetizó en Mateo 24, del verso 4 al 13 y al 14, pero le falta. ¿Cierto? Me dijeron eso. Señor Jesús. Entonces, dice aquí
Habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar con calle y foso, incluso en tiempos angustiosos. Esa porción se refiere a la destrucción del segundo templo. Ese templo hermoso que construyeron los creyentes, a los cuales Herodes le hizo una explanada preciosa en Jerusalén. ¿Qué sucedió en el año 70 de esta era? Vamos a ver los historiadores. En las guerras judías, ¿qué fue lo que sucedió? Los ejércitos de Tito entraron a Jerusalén. ¿Y qué hicieron con el segundo templo? Lo destruyeron por completo. No hay templo. No hay templo. Por 2000 años no ha habido templo. Y dice aquí, verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Año 70. Pero mira lo que dice el 27. Y por una semana, la semana 70, la que falta, la semana 70, por una semana hará pacto firme con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y reemplazará el sacrificio y la oblación con las abominaciones del desolador hasta la destrucción completa, que ya está determinada, sea derramada sobre el desolador. Esa semana está todavía en el futuro, es la última que falta de la semana de Israel. Y el Señor Jesucristo hizo alusión a ella en Mateo 24:15. Y se lo dijo claramente, lo que dijo Daniel, el que lee entienda. La destrucción de Tito en el año 70 es la sombra de la destrucción del tercer templo. Porque el Señor nos dice claramente que el anticristo entrará allí. Entrará allí y edificará su imagen en el templo. Y exigirá ser adorado, porque el anticristo es el séptimo y octavo César. Eso es otro aspecto profético de la verdad. Y los Césares, desde que comenzaron, ¿qué exigían? Ser ¿qué? Adorados como un dios. Por eso es que hubo en las primeras grandes persecuciones de los creyentes. ¿Cuál era el conflicto que tenían los creyentes? Que la gente decía, César es el Señor. Por lo tanto, tiene que ser adorado. ¿Pero qué decían los cristianos? No, César no es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y eso causó ¿qué cosa? Muchos mártires que están clamando en el sexto sello. Señor, cuando venga nuestra sangre. Y ellos van a ser levantados. Y se les va a dar el honor de decirle a Miguel, limpia los cielos. Limpia los cielos. Dice aquí, en resumen, Anticristo hará un pacto con Israel al comienzo de la semana 70. Este pacto será quebrado por el Anticristo a la mitad de la semana, como el octavo César. Ahí está la referencia. Se erigirá su propia imagen en el templo para ser adorado y hollará a Jerusalén por 42 meses hasta que sea destruido en la batalla de Armagedón. Al final de la gran tribulación, en el tiempo de la sexta copa. Ahí está la referencia. Y le voy a leer un poquito aquí, de Apocalipsis 29, Apocalipsis 13:4. Durante ese periodo va a haber mucha gente que va a adorar a la bestia, que va a tener su imagen ¿dónde? ¿En qué templo? En el tercer templo. Y mucha gente va a hacer ¿qué? Va a ser marcada. No se ponga a especular ahora. Algunos me han dicho, no, eso es un chip que le van a poner. Olvídese de las especulaciones. Eso tiene que ver con los últimos 3 años y medio. Y mucha gente adorará al anticristo. Señor Jesús. Y dice que la gente adoraron al dragón, estoy en el Apocalipsis 13:4, porque había dado su autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá combatir contra ella? Y dice en versículo 19, Apocalipsis 19, y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de generales y de fuertes, de caballos y de jinetes. Y vi a la bestia, Apocalipsis 19, ese es el último, eso es los últimos días de la gran tribulación, al final de los 3 años y medio. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra aquel que montaba el caballo y contra su ejército.
¿Quién es aquel que monta el caballo y su ejército? Vamos a ver qué me dice. El Señor en Apocalipsis 19, descendiendo ¿con quién? Con la novia vencedora, con la novia guerrera, que incluye, entre otros, al hijo varón, incluye a las primicias, incluye a los 2 testigos que estarán ministrando en Israel durante esos 3 años y medio, y los 2 testigos son Moisés y Elías, incluye a los vencedores tardíos que van a ser mártires durante la gran tribulación, incluye a vencedores del arrebatamiento general al final de la gran tribulación, antes de las 7 copas. Toda esa gente conformará a los vencedores y tendrán el honor de ser invitados a la cena de las bodas del Cordero, que será en los aires. ¿Por qué? Porque el Señor ya tiene la chica de la película. Ya tiene la novia. Y tan pronto Él obtiene la novia vencedora, tiene la cena de boda, pero cortita. Y le dice, no te preocupes, mi amorcito. Vamos a tener un milenio de vida, de luna de miel. Gloria al Señor. Y con esa gente, dice en Apocalipsis 19, que el Señor desciende como la palabra de Dios. Y van a estar alineados en un lugar que va desde Megiddo, al norte de Israel, hasta Bosra, en Jordania. 293 kilómetros, 1.600 estadios, según la medida que ofrece el libro de Apocalipsis, para darle el puntillazo final al remanente de la nación de Israel, para el cual se profetizó en esa semana 70. La Biblia dice en Zacarías que 2/3 de la nación de Israel, ahí usted lo ve, van a ser arrasados por estos ejércitos. Ejército del anticristo, ejército de Gog y Magog, ejército de los reyes de Oriente. Estamos viendo ya las plumas que se van definiendo de estos actores que van a estar en el último día de la gran tribulación, peleando directamente contra Dios, peleando directamente contra el Señor. Y dice la palabra del Señor. Y la bestia fue apresada, Apocalipsis 19:20. Y con ella el falso profeta, que no hemos dicho nada, de eso hablamos en otra conferencia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. La bestia y el falso profeta van directo non-stop al lago de fuego. No pasan ni por muerte, los lanzan directo allí. Y dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esta es la destrucción de los ejércitos que representan el gobierno humano rebelde, probablemente el último día de la gran tribulación. Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Y quién acompaña al Señor como la palabra de Dios que desciende? Y según Apocalipsis 19. ¿Quién acompaña? Vamos a describirlo. Bueno, hermano, usted me dijo al comienzo de esto que eran los vencedores, que son los que maduran primero. Y me mencionó unos grupos ahí. El hijo varón. El hijo varón tiene el honor de ¿qué? De darle la orden a Miguel para que limpie los cielos y Satanás caiga a la tierra con los principados y potestades. Pero en la región de Israel y en los dominios del anticristo se formará un reino que exigirá la adoración de la bestia. Porque los césares tenían que ser adorados como Dios. Y eso fue lo que el Satanás le dijo al Señor en Mateo 4. ¿Se recuerdan? Mira, le dice a Jesús, mira, yo te doy todas estas cosas. Si tú postrado, me adorarás. El Señor le dijo, al Señor tu Dios adorará, pero la bestia sí lo va a adorar. Y Satanás, la bestia vendrá a ser la corporificación misma de Satanás en la tierra. Con siete cabezas y con 10 cuernos. Es decir, él es el cumplimiento profético de lo que Satanás siempre ha deseado, adoración. Te voy a hacer una pregunta a ti como estudiante universitario. ¿A quién tú estás adorando? ¿A quién tú adoras? ¿A quién tú adoras? De hecho, durante la gran tribulación va a haber un periodo donde se predicará una cosa que se llama el Evangelio Eterno. Y el Evangelio Eterno, predicado en medio de ese entorno final, lo único que está requiriendo es temer a Dios y darle gloria. En otras palabras, el único Dios verdadero es este no es un Dios para ser adorado. Ese es el Evangelio Eterno durante la gran tribulación. Pero yo me voy con el Evangelio del reino. Ya yo he creído en el Señor y quiero madurar para ser parte de esta novia guerrera. Ok. Vamos a avanzar porque ya yo me comí el tiempo como siempre y me están mirando mal. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí.
Vamos al punto 3. La cercanía al tiempo del fin de la era del misterio, la gran tribulación, y esos 3.5 años o 1260 días es confirmada por estos eventos de los cuales A y B ya están cumplidos. A y B ya se cumplieron. A, la restauración de la nación de Israel como la higuera. En la Biblia, Israel es comparado a una higuera. ¿Cuándo fue restaurado a Israel como nación? 1948. Las Naciones Unidas restauraron la nación de Israel. Mire, yo no le estoy hablando de Israel porque sean buenos o malos. La profecía se cumple, eso es lo importante. El evento profético está cumplido. Israel fue restaurado como nación. ¿Qué más se ha cumplido? B, el dominio gentil sobre Jerusalén, 1967. ¿Qué sucedió en el verano del 67? ¿Quién sabe? No, Rolando no vale Rolando. ¿Qué sucedió? La guerra de los 6 días. De hecho, en las primeras 6 horas Israel ya había derrotado la coalición de países árabes, porque se levantaron tempranito por la mañana. Usted busque al Señor temprano en la mañana. Y levantaron su fuerza aérea y volaron a 25 metros de altura, ras. Y agarraron toda la fuerza aérea egipcia en la tierra y la volaron. Ya ahí se definió la guerra. Pero no vamos a entrar en la historia. Lo importante es que desde ese momento Israel viene a control ¿de qué? De Jerusalén. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 24:15? Que el anticristo profanará ¿qué cosa? El cual templo. Pero no tenemos tercer templo, ¿cierto? Todavía no está. Pero para tener el tercer templo, ¿qué tenía que controlar Israel? A Jerusalén, sí o sí. Y para poder controlar a Jerusalén tenía que existir Israel. ¿Israel fue restaurado como nación? Sí. Si usted hubiese sido un ateo, impío, malo en 1942, usted hubiera agarrar a los cristianos, ustedes son un chorro fanáticos. ¿Qué si la nación de Israel va a ser restaurada? ¿Qué clase de locos ustedes son? A mí me decían eso mucho en la universidad, cuando predicaba el Evangelio del Reino. Aleluya. Y del año 39 al 45, ¿qué evento histórico se dio? Terrible para la nación de Israel. La Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas personas murieron en el Holocausto? 6 millones. ¿Cuántos eran niños? Saúl, eso hay que saberlo. Más de 1 millón de niños fueron masacrados por el nazismo alemán. 1 millón de niños. Si tienen algún día la oportunidad, vayan al Yad Vashem, el Museo del Holocausto, el Memorial del Holocausto en Jerusalén. En la primera sección yo iba como con 27 hermanas y 4 hermanos. Las 27 hermanas, en la primera sección nada más algunas estaban para desmayarse con las lágrimas. Pero en la segunda lloramos todos. 1 millón de niños masacrados. Cumplimiento profético. Pero cuando terminó esa guerra, todo el mundo dijo, ¿a dónde es que vamos? ¿Para dónde es que vamos? Para la tierra. Para la tierra de Israel. Y en el año 48, la nación de Israel fue recobrada. En el año 67 recobró el control de Jerusalén. ¿Qué falta ahora? ¿Qué falta? Dígame. El tercer templo. El tercer templo falta. Si el Señor recobró a Jerusalén bajo dominio de Israel y recobró esta nación después de estar 2000 años por toda la tierra, ¿no restaurará el Señor el tercer templo? Hermanos, ustedes están viviendo la historia profética cumpliéndose. Gloria al Señor. Finalmente, quiero hablarles algo sobre la batalla de Armagedón en la sexta copa, porque esto nos lleva específicamente a los eventos que estamos viendo sobre Ucrania. La batalla de Armagedón en el templo de la sexta copa, y dijimos que las 7 copas son parte de la séptima trompeta, recuerden, tendrá como representantes del gobierno humano que se rebela contra Dios a los ejércitos del anticristo, que son los 10 reyes de Europa que le darán todo su poder a la bestia. En 1 hora, dice la Biblia, en Apocalipsis 17, del 11 al 14. Todavía no tenemos ese evento profético. Eso no existe todavía. A los ejércitos de Gog y Magog. Ezequiel 38 al 39. En la Biblia, Gog y Magog es Rusia. Por eso es que la gente se ha sorprendido. Pero ¿de dónde esta gente saca de momento invadir así? Bueno, el pájaro está mostrando sus colores. Sus colores. Gog y Magog es Rusia. Y los ejércitos de los reyes del oriente. Tienen que leer Apocalipsis 16.
200 millones. ¿Qué país tiene en la tierra millones para regalar desde el oriente? China. China es por lo menos uno de los componentes de los reyes de Oriente. Yo no me atrevo a decir que puedan haber otros, pero ciertamente China tiene la capacidad de enviar 200 millones de personas por su número. Esto tiene unas implicaciones proféticas. Esos 3 ejércitos constituirán el último día de la gran tribulación, los ejércitos que estarán a punto de destruir a Israel, el remanente de Israel. Tienen que leer Zacarías 12, 13 y 14. Zacarías 12, 13 y 14. Está claro como el agua cuando usted ve ese evento final. Y serán reunidos en Armagedón, y allí entonces el Señor desciende para destruir estos tres ejércitos. Europa, Rusia, Oriente. Esa es la conflagración al final de la gran tribulación. ¿Okay? Esa es la conflagración al final de la gran tribulación. Dice aquí, los recientes eventos relacionados al creciente poderío de China y a las acciones militares de Rusia nos muestran cómo poco a poco se van viendo las verdaderas plumas de estos dos poderes. No obstante, estos pasados eventos son eventos previos al comienzo de la parucía del Señor, la cual incluye la gran tribulación. En general, la parucía del Señor, la venida, puede ser trazada en su comienzo al arrebatamiento secreto de los vencedores muertos. Recuerden, el hijo varón y los vencedores vivos, la primicia, antes del 6º sello y de la quinta copa. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? No estamos ahí. No tenemos tercer templo. El evangelio del reino no ha sido predicado. Todavía nos falta predicar el evangelio del reino. No tenemos un tercer templo. Pero sí, ¿qué podemos afirmar? Tenemos a Gog y Magog. Obviamente está mostrando sus características. El crecimiento de China en los pasados 20 años, retando el poderío de los Estados Unidos, claramente nos indica que configura. Y eso ha sucedido en estos pasados 20 años, donde ustedes crecieron de estar y están ahora en años universitarios. Yo les estoy dando todo esto para que conozcamos la profecía y estemos preparados y evitemos crear fantasías, especulaciones, supersticiones y cosas que no tienen que ver nada con estos eventos proféticos. Sobre todo aquellas cosas que podemos traer a la iglesia que lo que traen es división. ¿Ok? Que lo que traen es división. Señor Jesús, a eso es lo que tenemos que estar pendientes. Ok, la condición interna. La intensificación del misterio de la iniquidad y la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es cuando usted se olvida de su espíritu humano. Apostasía es cuando usted sigue la corriente de este mundo, que es bien fuerte, terriblemente fuerte, y lo saca del disfrute de la persona de Cristo. Dice aquí, ahora bien os rogamos, hermanos, 2 de Tesalonicenses 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar. Lo que hemos cubierto ahora le estamos dando la manera de pensar, basada en la verdad. Ni os conturbéis, ni os conturbéis. Esta no es una palabra para conturbar, para meter miedo. Esta es una palabra para ser sobrios y para estar preparados. Ni por espíritu ni por palabra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. El día del Señor no ha llegado, obviamente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué? Los cristianos que dejan de amar al Señor, que dejan de usar su espíritu regenerado, que ya no quieren ir a las reuniones, que escogen el mundo en vez de escoger amar al Señor y ejercitar su espíritu regenerado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Por eso cuando usted va a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, la última no es Filadelfia, que es la iglesia buena, la iglesia ortodoxa, los vencedores. ¿Cuál es la última iglesia de las 6 iglesias en Apocalipsis capítulo 3? La Odisea. ¿Qué es la Odisea? Esto degradado. Y el Señor está a la puerta de la Odisea tocando, porque Él quiere cenar con nosotros y que nosotros lo cenemos a Él. Como Él no nos puede cenar a nosotros y nosotros no podemos cenarlo a Él, ¿qué hace el Señor con la Odisea? ¿Qué hace con esos creyentes? ¿Los qué?
los vomita, no los puede digerir. Todo este conocimiento de la verdad es para comer al Señor. Es para comer al Señor. Yo no estoy interesado en llenarle la cabeza de conocimiento objetivo meramente. ¿Cuál es el gran pecado de la Odisea? Que sabiendo estas cosas, ¿qué le sucedió? No usaron su espíritu regenerado. Conociendo la verdad más elevada, se olvidaron de amar al Señor cada día. Para eso es que tenemos estas conferencias, jóvenes. En 2 o 3 días esta conferencia, dice un hermano sabio, será como vapor en su memoria. Yo tengo este tiempo ahora para meter algo, pero el Señor, en el corazón de ustedes, para poner algo que los sacuda. Porque después de 2 o 3 días ustedes no se van a acordar ni de las copas, ni de los sellos, ni de nada de esto. Claro, a menos que algunos reciban el llamado de comprar la verdad y no venderla. Y me molesten con preguntas, yo se las voy a contestar todas. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sigo. Nadie os engañe. Ok. El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, se sienta en el templo de Dios proclamándose Dios. ¿Cuándo va a hacer eso? Mateo 24, 15. ¿Te recuerdan? La abominación desoladora. Pablo la pone ahí. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 4. Qué tremendo es el Señor. Ya tenemos al Señor, tenemos a Juan y tenemos a Pablo hablándonos de Mateo 24, 15. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Ausencia de ley. La iniquidad es llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. La iniquidad es la ausencia de ley. Hoy día todo el mundo quiere que lo amen, pero nadie quiere justicia. Nadie quiere justicia. Si yo amo tanto a mi nene que lo dejo que se proyecte en el borde del piso 20 y de que yo lo amo tanto, deja que sea libre. Ve, pues de aquí a 5 minutos vamos a recoger lo que quede del bebé allá abajo. Después que se rompa el pescuezo cayéndose del piso número 20. No hay amor genuino si no hay justicia, si no hay equidad, si no hay ley. El misterio de la iniquidad es la ausencia de ley. Hay unos principios que gobiernan la vida, la existencia, validados científicamente. Es increíble lo que la ciencia valida claramente. No, olvídate, me tienen que amar. No, hermano, no es así. Por eso el Señor le llama a esto misterio de iniquidad. Es un misterioso este asunto. Y entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su venida. Se lo acabo de leer en Apocalipsis 19, la cena. El Señor destruirá con su venida a estos ejércitos que están alineados desde Megiddo hasta Bosra, 293 kilómetros o 1.600 estadios. Si la Biblia nos dice hasta el tamaño en millas o kilómetros, como lo quieran medir, en cual estos ejércitos van a estar alineados para venir a hacer comida de aves, porque el Señor los aniquilará con el resplandor de su venida, dándole fin al gobierno humano que se revela contra ellos. Señor Jesús. 1. La Odisea. Ya les hablé de la Odisea. Misterio de iniquidad y la Odisea. La Odisea es, en términos prácticos, que usted esté aquí 600 años en la vida de la iglesia, los que se criaron aquí, y que ahora usted escoja irse para el mundo o no usar su espíritu regenerado. ¿Qué es eso? La última iglesia que sale de las 7 de Apocalipsis. No es Filadelfia, es la Odisea. Son los que no comen al Señor, pero conocen la verdad objetiva. Ese es el mayor engaño de todos. Conocer la verdad objetiva y no comer y beber y amar al Señor. Como los días de Noé. Los días de Noé es el principio del afán. Casarse, comer, tener. La mentalidad comercial. Ser súbdito de la Babilonia material. Comercial, tener, obtener para ganar dinero. Y los días de Sodoma y de Gomorra. Simplemente les voy a leer Romanos, porque ustedes descubrieron unos mensajes sobre Romanos, ¿verdad? Pues yo les voy a recordar con qué comienza Romanos, para que todos estemos claros de lo que estamos hablando. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y características divinas se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su corazón falto de entendimiento fue entenebrecido. Es una sombra que ocupa tu mente. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. La palabra en griego es gave up. Entregó no es que los... Ven acá, esto es entregar. En griego lo que significa es, yo estoy tratando de que Siúl no vaya para allá y lo estoy tratando de... Pero si me empuja para acá y yo estoy hasta que llegue un momento que pasa esto. ¿Lo vieron, hermano? Eso es lo que significa gave up. Estamos aquí en esta conferencia insistiendo, pero llega un momento en que tú, en tu búsqueda, hace que tú qué, y te tienen que soltar. Gave up, gave up. Señor Jesús, dice aquí, los entregó a la inmundicia, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Este es el estándar de la verdad. Ellos cambiaron la verdad de Dios por mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones deshonrosas. Y aquí estamos entre adultos. Pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos impropios hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en su pleno conocimiento a Dios, Dios gave up, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y se describen otras características. Yo sencillamente quiero leer la palabra del Señor con respecto a este asunto. Aleluya. Finalmente, los imperativos de esta salvación. ¿Por qué el Señor nos da órdenes en el Nuevo Testamento? Les doy los versículos. Presentad vuestros cuerpos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una orden. Llevad a cabo vuestra salvación. Filipenses 2:13. Con temor y temblor. ¿Qué es eso? Una orden. Andad por el Espíritu. ¿Qué es eso? Una orden. Huye. Sigue. ¿Qué es eso, Iván? Una orden. La mente puesta, la referencia está mal, es 8.6, no es 8.4, tachen eso. La mente puesta, eso es una orden de poner la mente ¿dónde? En su espíritu regenerado, ¿cierto? Le pusimos ahí el esclavo de Éxodo 21.5. Amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos y no salgo libre. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque los amo, porque amo a mi Señor y amo a los hermanos y no quiero salir libre. Yo puedo haber hecho muchas cosas y hay muchos hermanos aquí viejolos que ustedes ven así medio calvos ya, pelo blanco. Algunos se quedaron calvos. Pero ellos decidieron no salir libres y están aquí con ustedes. Ellos escogieron voluntariamente estar aquí y probablemente sacrificaron futuros profesionales y muchas cosas por estar aquí. Yo no quiero salir de aquí. Yo amo a mi mujer y a mis hijos. No salgo libre. Y en cuanto a la verdad, compra la verdad y no la venda. Yo necesito que algunos tomen la carga de meterse en la verdad. Algunos tienen que pagar el precio de meterse en la verdad. Terminamos con este párrafo. Dice lo siguiente. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos, lo que lo tienen ahí? Vamos a leerlo todos juntos. Necesitamos conocer la verdad. Esto nos permite ser sobrios, sin ser desviados. El Señor dijo en Mateo 24:6, mirad que no os alarméis, necesitamos velar. Por un lado, velar es vivir en la frescura que los imperativos revelan, con la expectativa de que el Señor puede venir mañana. Por otro lado, debemos ser sabios y edificar, como si el Señor fuese a tardar 100 años. Esto tiene que vivir con un vivir adecuado, una buena educación,
el desarrollo de un carácter sobrio y ejercitar la voluntad para darle al Señor nuestra cooperación. Una responsabilidad de aquellos que quieren darle al Señor el permiso de interrumpir sus vidas con su parucía es la predicación del Evangelio del Reino. Este versículo está exactamente antes de la mención del Señor de la profecía de las 70 semanas. Por lo tanto, alguien tiene que asumir esta responsabilidad, pues es una señal clara de la inminente parucía del Señor. Otros tienen que ir al Señor para acabar de asimilar que la guerra de Rusia contra Ucrania no es una inconveniente interrupción a tus planes luego del fin de la pandemia. No, el Señor quiere volver. Alguien tiene que considerar delante del Señor el darle 2 años al Señor para recibir algún entrenamiento en la verdad, en la vida, en el carácter, en el evangelio, en el servicio, luego de completar una educación universitaria básica. Alguien tiene que poder enseñar la verdad para que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad y puedan ser perfeccionados para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que viene ahora, yo creo que eso es a nombre de todos los que han servido con ustedes estos días. El Señor y ustedes tengan largos ratos, cara a cara, en estos días cruciales. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por esta conclusión. Señor, es mucho que cubrir en la verdad. Pero, Señor, queremos ser aquellos que te experimentamos. Pagamos el precio de meternos en la verdad para poder entender estas cosas a cabalidad. Señor, gracias porque por un lado tú nos adviertes que tú puedes venir en cualquier momento. Por otro lado, somos sobrios. Tenemos que planificar y laborar como si tú tardaras 100 años. Señor, gracias que podemos ver con claridad que hay eventos proféticos que no se han cumplido todavía. Señor, la predicación del Evangelio del Reino, no existe un tercer templo todavía, Señor. Pero, Señor, gracias que los eventos históricos actuales, así como nos sucedió en el 91 con la Primera Guerra del Golfo, nos sucedió en el año 2003 con la Segunda Guerra del Golfo, Señor, y nos sucede ahora con este conflicto en Europa Central. Señor, son la advertencia de que se están dejando ver con claridad estos componentes, Señor amado, históricos, que se alinearán al final de la gran tribulación para tratar de destruir finalmente a la nación de Israel. Señor, los ejércitos del anticristo, Señor, los ejércitos de Gog y Magog, Señor, los ejércitos de los reyes de Oriente. Gracias que hemos visto el cumplimiento histórico de todas estas cosas y estos que todavía están en el futuro, comenzamos a atisbarlos y verlos cómo se van configurando poco a poco en nuestra historia presente. Queremos ser aquellos a los cuales tú les das perspicacia, inteligencia para meternos en la verdad, pero sobre todas las cosas queremos ser aquellos que corremos a nuestro espíritu regenerado para ser libres, Señor, de la influencia de esta era, de la apostasía, del espíritu de la era de Noé y sobre todo de lo que hemos visto desarrollándose brutalmente en estos pasados 7 u 8 años. Señor, los días de Lot, Señor amado, la naturaleza del cambio total, de la iniquidad total, de los principios con los cuales tú creaste, Señor amado, al hombre y a la mujer, para poder constituir familias, Señor, que tengan hijos, que puedan ser la siguiente generación para traerte de vuelta. Señor, sabemos que Herodes, cuando supo que Jesucristo nacería en Belén, el tipo mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Sabemos de la maldad insidiosa que hemos visto en la historia de la actividad de este ilegal, de este Satanás, para tratar de retrasar los eventos que lo llevarán a él de los cielos a la tierra, de la tierra al abismo y finalmente al final de la próxima era al lago de fuego. Señor, despiértanos a todos. Señor, y a este grupo de preciosos universitarios, ellos puedan cumplir con sus responsabilidades académicas y humanas para darte el consentimiento y amarte,
Señor, y constituir en el día familias que puedan tal vez producir la generación de vencedores que estarán vivos, las primicias en la parucía del Señor. Señor, y si nos toca a los más viejos ir a descansar al seno de Abraham, que podamos estar orando allí, junto con los que están clamando por la venganza de su sangre, podamos ser parte del componente del hijo varón, que es arrebatado para darle la orden a Miguel, para echar este pillo a la tierra, para echar este ilegal a la tierra. Danos tal corazón y actitud. Amén, amados. Gloria al Señor.